vamos a ver algunos conceptos de estadística que nos van a ayudar en la asignatura de psicometría. Vamos a partir de este conjunto de datos. Tenemos 5 sujetos, del 1 al 5, de los cuales conocemos 3 variables. Su edad, la variable E, medida en años. Su inteligencia, la variable I, medida en puntos de cociente intelectual, en puntos de CI. Y su calificación en una determinada asignatura, variable C, medida pues de 0 a 10 puntos, como es habitual en las calificaciones. Si queremos describir estas variables con un único dato sobre cada una de ellas, ¿qué estadístico podemos ofrecer? Pues como todos sabemos, cuando queremos decir un único dato de una distribución, de una determinada variable, es habitual acudir al estadístico de la media. Es un estadístico de tendencia central que, como todos sabemos, se calcula con el sumatorio de todos los valores de una variable dividido por el número de valores. Vamos a hacerlo con estas 3 variables. Vamos a necesitar el sumatorio, el número de valores y a partir de ahí tendremos la media. Con la variable E, el sumatorio de todos los valores de E, 20 más 21 más 22 más 30 más 25, el sumatorio de todas las edades, igual a 118. El número de valores son 5, 1, 2, 3, 4 y 5 sujetos que tengo. Y por tanto la media es 118 dividido entre 5, 23,6. 23,6. Vamos a hacer lo mismo con la variable I y con la variable C. Recomendación: puedes pausar el vídeo, calcular la media de I y calcular la media de C y volver a reproducirlo para comprobarlo. Vamos a ello. En la variable I, el sumatorio de todos los valores es 120 más 105 más 90 más 115 más 100, 530. El número de sujetos es 5 y por tanto la media es 530 entre 5, 106. Y en la variable C, el sumatorio 9 más 8 más 6 más 8 más 7, 38, que dividido entre 5 es 7,6. Ya tenemos la media de las 3 variables. Ya podemos decir que en este conjunto de estudiantes la media de edad es 23,6 años, la media de el funcionamiento intelectual en puntos de CI es 106 y la media de calificación obtenida en la asignatura es 7,6 puntos. Además de la media, podemos dar mucha información sobre cada variable, porque es evidente que 2 variables muy distintas en su distribución podrían tener una media similar. Así que vamos a continuar con otros estadísticos. Si además de la tendencia central de cada variable, queremos informar sobre el grado de parecido de los datos entre ellos, concentración o alejamiento entre ellos, ¿qué estadísticos podemos usar? Bueno, pues el primer estadístico de dispersión que vamos a utilizar es la amplitud. La amplitud de una determinada variable es la diferencia entre el valor máximo que encontramos en su distribución y el valor mínimo. Con un conjunto de datos tan simple como el nuestro es muy fácil de calcular. Necesitamos el valor máximo, el valor mínimo y de ahí tendremos la amplitud. ¿Cuál es el valor máximo en la variable E de edad? Es 30.
el valor mínimo es 20. Y por tanto la amplitud es 30 menos 20, 10. Vamos a hacer lo mismo con la variable y con la variable c. Pausa el vídeo y continúa para comprobarlo. Vamos a ello. El valor máximo de la variable y es 120. El valor mínimo es 90. Y por tanto la amplitud es 120 menos 90, 30. Y en la variable c de calificación el valor máximo es 9, el valor mínimo es 6 y por tanto la amplitud es 3. Ya tenemos más información sobre las variables. Ya puedo decir en la variable e que su media es 23,6 y que los valores se mueven entre 20 y 30 puntos, es decir, amplitud 10. En la variable y que la media es 106 y que tenemos una amplitud de 30, valores entre 90 y 120. Y en la variable c, una media de 7,6 puntos de calificación con una amplitud de 3, entre 6 y 9 puntos. El problema de la amplitud es que solo tiene en cuenta, como estamos viendo, el valor máximo y mínimo. Por eso vamos a ver otros estadísticos de dispersión que tienen en cuenta todos los valores. Y el primero de ellos va a ser la desviación media, que también se llama media de las desviaciones. Y para llegar a la media de las desviaciones vamos a hacer una pequeña explicación intermedia. Para llegar al concepto de desviación vamos a hacer en cada variable la diferencia entre las puntuaciones y la media que teníamos. Vamos a rescatar la media que teníamos en cada variable, que era 23,6, 106 y 7,6. 23,6, 106 y 7,6. Voy a calcular la puntuación en cada uno de los sujetos que resulta de restarle a su puntuación la media. Por ejemplo, el sujeto 1 tiene 20 años y si le resto la media de edad, resulta 20 menos 23,6 menos 3,6. El sujeto 2 tiene 21 años y si le resto la media de las edades, menos 2,6. El sujeto 3, 22 menos 23,6 menos 1,6. El 4, 6,4. Y el 5, 1,4. Hemos dicho que la desviación media es la media de las desviaciones. Si yo quisiera hacer una media de todas estas puntuaciones que he obtenido al restar puntuación menos media, vamos a ver el resultado curioso que obtenemos. Menos 3,6, que es el primer valor, el siguiente valor menos 2,6, el siguiente menos 1,6, el siguiente más 6,4 y el siguiente más 1,4, me sale un sumatorio de 0. Y es normal porque el sumatorio de las puntuaciones diferenciales respecto a la media, que esto es como se llama este dato, puntuación diferencial, siempre es 0. Entonces, este dato que hemos hecho es la puntuación diferencial, que resulta de restar a cada puntuación la media de puntuaciones en esa variable. Para la desviación media no utilizamos la puntuación diferencial como tal, sino que utilizamos la desviación. Y la desviación es el valor absoluto de la puntuación diferencial.
¿Por qué? Porque la desviación es un concepto que hace referencia a la distancia. Y la distancia es un valor siempre positivo. La distancia entre Badajoz y Madrid son 400 kilómetros y la distancia entre Madrid y Badajoz también son 400 kilómetros. Entonces, para llegar a la desviación, lo que hacemos es el valor absoluto de la puntuación diferencial y ese valor absoluto lo marcamos con estas barras verticales. Y como sabemos, en una definición de andar por casa, el valor absoluto es la puntuación sin signo, es decir, siempre positiva. El valor absoluto de menos 3,6 es 3,6, el de menos 2,6, 2,6, el siguiente 1,6, el siguiente 6,4 y 1,4. Y ahora sí puedo hacer un sumatorio de esas puntuaciones que sabemos que no va a dar 0. 3,6 más 2,6 más 1,6 más 6,4 más 1,4. 15,6 el sumatorio. Puesto que el número de sujetos es 5, la media, que es lo que llamamos desviación media, es 15,6 entre 5. 15,6 entre 5. 3,12. Y esa es la fórmula de la desviación media. La desviación media de una variable es el sumatorio de las desviaciones, diferencia de una puntuación menos la media, dividido por el número de valores que tenemos. ¿Qué dato nos da? Pues podemos decir que de media, en la variable e, las puntuaciones se alejan de la media 3,12 puntos. Y es un dato muy interesante. Vamos a hacer lo mismo con la variable y con la variable c. Vamos a calcular su desviación media o la media de las desviaciones. Hazlo por tu cuenta y continúa viendo el vídeo. Vamos a ello. Para la variable y vamos a calcular la desviación de cada una de las casillas. La primera, el sujeto 1, 120 menos 106, 14. La segunda, 105 menos 106, menos 1, pero como es en valor absoluto, 1. La siguiente, 90 menos 106, menos 16 en valor absoluto es 16. 115 menos 106, 9. Y 100 menos 106, menos 6, que en valor absoluto es 6. El sumatorio de todas esas cantidades, 14 más 1 más 16 más 9 más 6, es 46. Y dividido entre 5, 9,2. La desviación media de la variable y es 9,2 puntos. Y la variable c, lo mismo. Vamos al primer sujeto. 9 menos la media que era 7,6, 1,4. 8 menos 7,6, 0,4. Siguiente sujeto. Menos 1,6, que en valor absoluto es 1,6. 0,4 el siguiente. Y menos 0,6, que en valor absoluto es 0,6. El sumatorio de todas las desviaciones da 4,4. Entre 5 valores que tengo, 0,88 es la desviación media de la variable c de la calificación. Como hemos visto, la desviación media consigue que podamos hacer un sumatorio de las puntuaciones diferenciales poniéndolas en valor absoluto. Vamos a ver otro estadístico de dispersión que también evita este sumatorio de 0, pero en lugar de ponerlo en valor absoluto las puntuaciones diferenciales, lo que hace es que las eleva al cuadrado. Como ya estamos todos imaginando, nos referimos al estadístico de la varianza.
Para el cálculo de la varianza de una variable, hacemos el sumatorio de esas puntuaciones diferenciales, pero elevadas al cuadrado, y lo dividimos entre el número de valores. Para calcularlo vamos a rescatar las medias de cada variable, que eran 23,6, 106 y 7,6. 23,6, 106 y 7,6. Vamos con la variable edad. Puntuación diferencial elevada al cuadrado. En el sujeto 1, 20 menos 23,6, todo ello elevado al cuadrado. 12,96. En el sujeto 2, 21 menos 23,6, todo ello elevado al cuadrado. 6,77. Perdón, 6,76. En el sujeto 3, 22 menos 23,6 al cuadrado, 2,56. En el sujeto 4, 30 menos 23,6 al cuadrado, 40,96. Y en el sujeto 5, 25 menos 23,6 al cuadrado, 1,96. El sumatorio de todas estas puntuaciones diferenciales elevadas al cuadrado, 12,96 más 6,76 más 2,56 más 40,96 más 1,96, parece que va de 6 la cosa, 65,20. El número de sujetos que tengo es 5. Por tanto, la varianza es el cociente entre 65,20 y 5, que es el número de sujetos. 13,04 es la varianza en la variable edad. Vamos a calcularla también en la variable inteligencia y en la variable calificación. Puedes poner el vídeo en pausa y continuar. Vamos a ello. Variable inteligencia. Primer sujeto, 120 menos la media de edad, que es 106, elevado al cuadrado, 196. Segundo sujeto, 105 menos 106, elevado al cuadrado, 1. Tercero, 90 menos 106, elevado al cuadrado, 256. Cuarto sujeto, 115 menos 106, elevado al cuadrado, 81. Y quinto sujeto, 100 menos 106, elevado al cuadrado, 36. El sumatorio de todos estos valores, 196 más 1 más 256 más 81 más 36, me da 570. Tengo 5 valores, por tanto, la varianza 570 dividido entre 5, 114. Es la varianza de la variable inteligencia. Y en la variable calificación, primer sujeto, 9 menos 7,6 al cuadrado, 1,96. Segundo sujeto, 8 menos 7,6, todo ello al cuadrado, 0,16. Tercer sujeto, 6 menos 7,6 al cuadrado, 2,56. Siguiente, resulta 0,16. Y siguiente, 0,36.
sumatorio de todos los valores de las puntuaciones diferenciales elevados al cuadrado, 5,2. Puesto que tengo 5 sujetos, la varianza es 1,04. Ya tenemos la varianza de las tres variables. Como vemos, hay una diferencia sustancial entre la desviación media, que era 3,12, 9,2 y 0,88, y la varianza 13,04, 114 y 1,04. Esto se debe a que la varianza está, entre comillas, distorsionada por esa elevación al cuadrado que hemos realizado. Para corregir, en cierto modo, esta circunstancia, recurrimos a la desviación típica. Que es el último estadístico de dispersión que vamos a ver en este repaso. La desviación típica de una variable es la raíz cuadrada de la varianza. Para su cálculo debemos tener previamente la varianza calculada. Por eso la vamos a rescatar. La varianza de la variable e era 13,04. 13,04. La varianza de la variable y, 114. Y la de la variable c, 1,04. Calcular la desviación típica es muy sencillo. En la variable e, raíz cuadrada de 13,04, 3,61. En la variable y, en la variable c lo puedes hacer tú primero. Y si lo comprobamos, es raíz cuadrada de 114, 10,68 redondeando. Y en la variable c, raíz cuadrada de 1,04, 1,02 redondeando. Tenemos bastante información sobre cada una de las variables. Ya tenemos la media, la amplitud, la desviación media, la varianza y la desviación típica. Bien, hasta ahora hemos considerado cada variable por separado. Vamos a continuar. Si además de la tendencia central y la dispersión de cada variable, queremos saber cuál de las variables presenta mayor dispersión, ¿qué estadístico nos permite hacer esta comparación? Si nos damos cuenta, con la desviación típica o con la varianza o con la desviación media, con cualquiera de las tres, no podemos comparar cuál de las tres variables presenta valores más dispersos o más concentrados. Porque es cierto, por ejemplo, que vemos que la desviación típica más alta es la de la variable y, 10,68. La siguiente, 3,61. Y la más pequeña, 1,02. Pero claro, no es lo mismo una varianza de 1,02 en un conjunto de datos que tiene de media, como vimos, 7,6, que hacerlo en un conjunto de datos que tenga de media 106 o 23,6. No podemos comparar, por tanto, estas desviaciones típicas de forma directa. Para poder compararlas y poder decir cuál de ellas presenta mayor o menor dispersión, vamos a ver un estadístico de dispersión relativa, que es el coeficiente de variación basado en la media. Precisamente porque hemos dicho que no es lo mismo una desviación típica en una variable o en otra porque tienen medias distintas, vamos a poder compararlas con este coeficiente de variación basado en la media, dividiendo la desviación típica entre la media de puntuaciones. Rescatamos, por tanto, la media de cada variable y la desviación típica de cada variable. 23,6, 106, 7,6.
y desviación típica 3,61, 10,68, 1,02. El coeficiente de variación es la desviación típica partida por la media. Vamos a calcularlo. En la variable E, desviación típica 3,61 dividido entre 23,6, 0,1529. Voy a utilizar 4 decimales por una cuestión que luego vamos a comentar. 0,1530 redondeando. Vamos a hacer lo mismo en la variable I. Desviación típica 10,68 entre media 106, 0,1008. Y en la variable C, desviación típica de 1,02 dividido entre la media, que es 7,6, 0,1342. He utilizado 4 decimales porque habitualmente el coeficiente de variación al resultado obtenido se le multiplica por 100 y se expresa como porcentaje. Entonces, el coeficiente de variación de la variable E es 15,30%. El de la variable I es 10,08% y el de la variable C es 13,42%. Y ahora sí puedo comparar cuál de las tres variables presenta mayor dispersión de los datos. Vemos que es la variable E, una dispersión del 15,30%. A continuación, la variable C, una dispersión de 13,42%. Y finalmente, la variable con datos más concentrados es la I, 10,08%.